Por ahí te estábamos viendo, creo que ya no. Pero nos da mucho gusto que estés y buenas tardes en general a todos. Me da muchísimo gusto que tengamos otra tarde, esta vez de lunes, aquí en la Ciudad de México, y creo que en Monterrey también está lloviendo. No, todavía no, hasta Todavía mañana. no. Bueno, aquí es una tarde lluviosa, de lluvia fuerte, y el tema perfecto para profundizar el día de hoy de la mano de Ricardo Espinosa Álvarez, es especialista y certificado en Core Tools, ¿no?, de calidad por el Automotive Industry Action Group. Es socio fundador y director del grupo Kaizen Sigma Consultores y bueno, es socio certificado de SQ. Eh, Tus certificaciones para mí yo creo que son las más importantes de nuestras 18 certificaciones. Certificado como ingeniero de calidad, como Supplier Quality Professional, como ingeniero de confiabilidad, como gerente de calidad y excelencia organizacional y como Black Belt. Eh, También tienes otra certificación, me imagino que entre otras, la de BDA, ¿no?, como auditor de procesos. Me da Sí, muchísima gusto recibirte el día de hoy. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu disponibilidad para platicar con nosotros y el día de hoy el tema de Core Tools como ventaja competitiva. Te cedo el micrófono y nuevamente muchas gracias, Ricardo. muchas gracias, un honor estar con ustedes de nuevo. Vamos a empezar el tema. Core Tools de calidad como ventaja competitiva. Los objetivos son revisar las mejores prácticas en el uso de las Core Tools de calidad e identificar las ventajas competitivas en los negocios. Vamos a estar cubriendo el contexto actual y las Core Tools, el APQP, el FMEA, MSA, SPC, PPAP. Conclusiones y les voy a dejar tarea. Al último les digo cuál va a ser la tarea. Vamos a hablar primero del contexto actual. El cliente lo quiere bien hecho, rápido y a buen precio, sea un servicio o un producto. Anteriormente decíamos, si lo quieres bien hecho y rápido, pues no va a ser a buen precio. Si lo quieres bien hecho y a buen precio, pues no va a ser rápido. Y si lo quieres rápido y a buen precio, pues no va a estar bien hecho. La verdad es que actualmente ya no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ofrecer nuestros productos y servicios bien hechos, rápidos y a buen precio. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la calidad como ventaja competitiva. La empresa J.D. Power acaba de hacer la encuesta de calidad inicial y en julio acaba de publicar los resultados. Entre febrero y mayo de este año, J.D. Power consultó 87,258 estadounidenses que compraron un vehículo nuevo en los 3 meses anteriores y les preguntó si su unidad había registrado alguna falla o defecto en las siguientes categorías: motor, transmisión, tablero, asiento, sistema de infoentretenimiento, aire acondicionado y acabados en la carrocería. Fueron analizados 189 modelos de 31 marcas producidos en 137 plantas alrededor del mundo. Ahí en la parte inferior tienen el enlace por si quieren revisarlo. El resultado de esa encuesta es que México superó a Estados Unidos y Canadá en calidad automotriz. De acuerdo a esa encuesta, México se ubica en el 9º lugar a nivel mundial en cuanto a cantidad de problemas detectados por cada 100 vehículos. De tal manera que creo yo que estamos en una posición donde, a pesar de que estamos en los primeros 10,
creo yo que como parte de la mejora continua debemos de aspirar a mejorar la calidad no solamente del sector automotriz, sino de todos los sectores. La idea de este webinar es compartir con ustedes las mejores prácticas del sector automotriz para que podamos tomarlo como benchmark para otros sectores. Algunas de las mejores prácticas del sector automotriz son la norma IATF 16949, que a pesar de ser exclusiva para fabricantes automotrices, es una buena referencia, por ejemplo, para compañías que no son automotrices, porque tiene buenas prácticas. Otra mejor práctica del sector automotriz es el sistema de gestión de calidad VDA, que es de Alemania y prácticamente adoptado por muchos países europeos. Otra buena práctica son los Core Tools, que son de los que vamos a hablar hoy. También está lo que es Supply Chain Management, la gestión de cadena de suministro, que se ha vuelto, digamos, muy importante ahora con los paros que hemos tenido por cuestiones de la pandemia. Se ha visto la necesidad de reforzar los planes de continuidad y la gestión de riesgos. Otras herramientas, pues la solución de problemas, 8Ds, 5 porqués, A3, etc. Gestión de proyectos, muy importante, que también es parte de Core Tools, a pesar de que no está expresado como tal. La mejora continua, Lean Six Sigma, Industria 4.0, Shining, etc. Vamos a hablar de la primera de los Core Tools, que es el APQP. Aquí podemos tomar el objetivo de lanzamientos perfectos. Así como en alguna época tuvimos la meta ideal de 0 defectos, creo yo que estamos viviendo la época de tener un objetivo de lanzamientos perfectos. Con lanzamiento me refiero a la introducción de nuevos productos en el mercado. Los Core Tools de calidad que vamos a ver son los de la IAG, que es la Automotive Industry Action Group, y son el APQP, la planificación avanzada de la calidad del producto, el FMEA, que es el análisis de modo y efecto de falla, MSA, análisis del sistema de medición, SPC, control estadístico de proceso, PPAP, proceso de aprobación de partes para producción. El control plan o plan de control está también incluido en el manual del APQP. Esta metodología del APQP es un método estructurado para definir y establecer los pasos necesarios para asegurar que un producto satisface al cliente. Las ventajas que tiene son comprender de manera temprana las necesidades y expectativas del cliente, mejorar la calidad, reducir los costos totales del ciclo de vida del producto, desde que se introduce al mercado hasta que sale del mercado. También otra ventaja es que se emplean herramientas de prevención para reducir riesgos y costos de mala calidad. También otra ventaja es que minimiza los cambios necesarios, implementa eficazmente los proyectos. También requiere el trabajo de equipos multifuncionales para que colaboren en todos los aspectos del programa y con la finalidad de cumplir con los requisitos del cliente y los objetivos de calidad, confiabilidad y costo. Hablando de costos, existe el costo de mala calidad, que es el costo en el cual se incurre cuando los requisitos del cliente no son claros, no se cumplen o cuando las organizaciones dedican recursos para determinar si los requisitos se han cumplido o no. Algo importante aquí, tenemos una regla empírica que establece que los costos de mala calidad aumentan 10 veces cada vez que pasan de un proceso a otro. Por eso es importante identificar los requisitos del cliente para evitar cambios, porque cada vez que avanzamos en el proyecto nos cuesta 10 veces más corregir los errores. También es importante hacer notar que solamente el 15% de los problemas se originan donde se detectan. La mayoría de las veces, el 85%,
aproximadamente de los problemas se originan en otros procesos como ingeniería, compras, mantenimiento, etc. Por esto es importante tener el compromiso de los dueños de proceso de todas las funciones para prevenir los costos de mala calidad. Si hacemos un desglose, podemos ver que los costos de calidad son prevención, detección, fallas internas y fallas externas. Generalmente cuando analizamos la contribución que tiene cada uno de estos costos al total de costos de calidad, vamos a encontrar que la mayor parte se encuentra en forma de fallas externas, después fallas internas, después detección o evaluación y finalmente prevención es la proporción más pequeña de todo el costo de calidad. La idea de la mejora continua, ya sea mediante Core Tools, Lean Six Sigma, Supply Chain Management, etc., es reducir la cantidad absoluta de los costos de calidad, aumentando la inversión en los costos de prevención, todo lo que es planificación de la calidad, pocayoques y todo lo que es mejora de procesos tiene que ver con costos de prevención. Al invertir en ese rubro, lo que hacemos es reducir los costos de fallas internas y externas y también muchas veces se reducen los costos de evaluación del producto. De tal manera que si gastamos más en prevención, se puede reducir el costo total de calidad al reducir costos de fallas y en muchos casos los costos de evaluación. Lo que pasa con los costos de calidad es que generalmente nada más vemos los que están en la superficie. Rechazos, desperdicios, retornos del cliente, costos de inspección, lo que es retiradas del mercado, etc. Reproceso, pero en el fondo hay más costos que generalmente no estamos contabilizando. Entonces por eso es importante abocarnos a mejorar la calidad para reducir los costos de mala calidad. Esa es una forma de lograr una ventaja competitiva. Hablando de los requisitos de APQP, podemos hacer notar 5 principales. El compromiso de la dirección, como toda gran estrategia. También trabajar con equipos multifuncionales, hacer una gestión eficaz de proyectos, aplicar el pensamiento basado en riesgos y tener un enfoque a procesos. Por ejemplo, la alta dirección debe conocer el proceso APQP, asignar recursos, revisar las fases desde el lanzamiento hasta el cierre del proyecto, es muy importante, como parte de la revisión por la dirección, estandarizar las prácticas de APQP y eliminar obstáculos. Si hablamos de los equipos multifuncionales, pues podemos mencionar a ingeniería, compras, fabricación, calidad, ventas, proveedores, clientes, atención al cliente, mantenimiento y quien se requiera adicionalmente, ¿verdad? RH, por ejemplo, recursos humanos. En cuanto a la gestión eficaz de proyectos, las actividades son programar tareas, asignar roles y responsabilidades y asegurar la finalización a tiempo de todas las fases. Revisar continuamente el plan de lanzamiento de nuevos productos, comunicar riesgos y eliminar los obstáculos. También transmitir el plan de APQP en cascada hacia los proveedores. Algo que se ha visto muy relevante en este año es que debemos de analizar los riesgos de proveedores y tener planes de contingencia o planes de continuidad de negocio. Si hablamos de gestión de proyectos, podemos generalizar con este esquema, donde vamos a establecer la estrategia, las actividades, quién va a participar, cuánto es el presupuesto, personas, materiales, etc. También es importante asignar roles y responsabilidades, establecer una agenda con fechas responsables y fechas de terminación. Identificar también las partes interesadas, los riesgos, muy importante, comunicaciones, cómo se va a dar la comunicación, qué nivel de calidad estamos buscando con el producto que estamos lanzando, qué adquisiciones o qué proveedores tenemos que incorporar en nuestro sistema de gestión de calidad. Hablando de pensamiento basado en riesgos,
Pues este empieza desde la estrategia, por ejemplo, para definir qué productos o programas vamos a lanzar en los siguientes 3 a 5 años. Ahí podemos aplicar herramientas como el FODA o el SWOT, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El PESTL, que es la evaluación de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y legales, las fuerzas de Porter, etc. Una vez que determinamos la estrategia, pues también podemos analizar los riesgos que identificamos en ese análisis mediante la ISO 31000. Y cuando tenemos un programa nuevo, por ejemplo, cuando el cliente nos pide una requisición para cotización, una RFQ, podemos aplicar, más bien debemos aplicar el análisis de factibilidad del producto para ver si podemos cumplir con los requisitos que el cliente nos está expresando. Una vez que aceptamos el proyecto, pues entonces tenemos que analizar los modos y efectos de falla del diseño y posteriormente los modos y efectos de falla del proceso, incluyendo también el análisis de modo y efecto de falla de maquinaria, para también, una vez que estamos, por ejemplo, con la operación, aplicar el plan de continuidad de negocio, es decir, cuál es nuestro plan de reacción en caso de que alguno de los procesos esenciales pare, como descompostura de un equipo crítico o la falla de un proveedor que no puede surtirnos el material, etc. Por ejemplo, podemos aplicar el esquema de gestión de riesgos, la ISO 31000, donde tiene que ver comunicación y consulta, seguimiento, revisión en todas las fases, establecer el contexto, partes interesadas y FODA, como acabo de mencionar, identificar los riesgos, analizarlos, probabilidades, consecuencias, evaluar el nivel de riesgo, bajo, medio, alto, valorarlos y tratarlos de acuerdo a las políticas y apetito de riesgos que tenga la compañía. Podemos evitarlos, aceptarlos, eliminarlos, modificarlos, compartirlos, retenerlos o desarrollar planes de tratamiento e implementarlos y verificar, muy importante, la eficacia de las acciones que tomamos para mitigar los riesgos. Finalmente, pues registramos e informamos a las partes interesadas, a la alta dirección y a los dueños del proceso de los resultados de los riesgos residuales y las acciones que se tomaron para llegar a ellos. Podemos aplicar el esquema de la matriz de riesgos, donde identificamos cuál es el nivel de riesgo en función del impacto y la probabilidad, para determinar cuáles van a ser las formas de abordar dichos riesgos. Y esto lo podemos hacer prácticamente desde la parte estratégica hasta la parte operativa, especialmente con los procesos que son de soporte o de apoyo. Si hablamos del proceso de continuidad de negocio, pues habría que hacer un análisis de impacto al negocio, la evaluación de riesgos en base a esos procesos esenciales que debemos de considerar para tener un plan de reacción en caso de que paren, en base a la estrategia y solución de continuidad del negocio. Posiblemente aquí podríamos decidir que si nos falla un proveedor crítico, pues la política es tener un proveedor alterno. O por ejemplo, si nos falta personal, pues tenemos la estrategia de tener personal multifuncional y un plan de continuidad para rebalancear las líneas y poder reasignarlos en base a las competencias que ya les hemos dado. Esos planes y procedimientos pues se documentan, se evalúan en un programa de ejercicios generalmente anual con la participación de la alta dirección, y en base a los resultados se analiza si se alcanzaron los tiempos, por ejemplo, de reacción para los procesos críticos, por decir algo, embarques o algún equipo crítico de producción. Y de no ser así, por ejemplo, si el proceso de embarques no puede parar más de 4 horas, si estoy hablando de embarque de producto terminado, entonces tendríamos que tener planes de continuidad para reaccionar y poder reactivar los procesos que afectan a embarques antes de esas 4 horas. En caso de que no suceda así en el programa de ejercicios, que puede ser una simulación, entonces tenemos que aplicar acciones correctivas y regresar a analizar los impactos al negocio.
Siguiendo con los requisitos de APQP, también está el enfoque a procesos. Aquí el enfoque es gestionar con el ciclo, planificar, hacer, verificar y actuar, y gestionar las fases del APQP como procesos que tienen entradas, salidas, recursos, indicadores, un dueño, y controlar las entradas y salidas de cada una de esas fases del APQP. Este es el esquema muy común para representar el APQP con sus 5 fases. Primero planificamos y definimos el programa, es decir, si vamos a lanzar un nuevo producto al mercado, pues entonces identificamos cuáles son los requisitos técnicos y no técnicos para que en paralelo empecemos a hacer el diseño del producto que vamos a lanzar al mercado con su análisis de riesgos, el DFMEA, que es el análisis de modo y efecto de falla del diseño del producto en este caso. Aquí estoy resaltando en rojo cuáles son las core tools, y para que tengamos una idea de que cuando desarrollamos el APQP vamos a estar generando esta información. Por ejemplo, cuando empezamos a planificar el programa, ahí vamos a tener que hacer el APQP. Después, cuando desarrollamos el diseño del producto, vamos a hacer el DFMEA, que es el análisis de riesgos del diseño del producto. Cuando estemos diseñando el proceso de fabricación, ahí vamos a generar el análisis de modo y efecto de falla del proceso y el plan de control. Posteriormente, en la fase 4, cuando validamos el producto y el proceso, ahí vamos a validar el sistema de medición con el MSA. Vamos a establecer si el proceso es estable, si los datos individuales son normales y si el proceso es hábil con respecto al CPK y el PPK. Finalmente, pues vamos a recabar la evidencia de que nuestro proceso cumple con los requisitos del cliente en forma de un PPAP, proceso de aprobación de partes para producción, para posteriormente pasar a la producción en serie. Y en la fase 5 vamos a evaluar la retroalimentación e implementar las acciones correctivas que sean necesarias. De tal manera que todas las fases de APQP se pueden visualizar como procesos que tienen entradas y salidas. Por ejemplo, esta es la fase 1 y aquí están las salidas. Aquí principalmente el programa se gestiona como un proyecto donde vamos a establecer el caso de negocios que justifica la inversión que vamos a hacer con ese programa de producto nuevo, el charter, el plan, la gestión del proyecto, todos los datos entregables y los cambios que se puedan solicitar. Le damos seguimiento y control, generamos informes, puede haber cambios solicitados, tiene que haber un control integrado de cambios, incluso durante el lanzamiento del producto, para que finalmente lleguemos al cierre y documentemos las lecciones aprendidas, qué hicimos bien y qué hicimos mal, para que en los siguientes proyectos podamos mejorar el resultado. Como parte de la gestión del proyecto, una buena práctica es identificar roles y responsabilidades con la matriz RACI, que identifica los responsables, el personal que tiene autoridad para asignar recursos, por ejemplo. También identificar cuáles son las funciones, puestos que proporcionan apoyo y a quién se debe de consultar y a quién se debe informar. De tal manera que aquí están listadas las actividades del proyecto y en las columnas estamos ubicando el puesto y la persona que se va a hacer responsable de cada una de las actividades. También pues tiene que hacerse una gestión eficaz de proyectos para que se establezcan las actividades, responsables, fechas de inicio y terminación. Una vez que tenemos aprobado el programa y lo estamos ya gestionando, pasamos en paralelo a hacer el diseño y desarrollo del producto. Una característica que tiene el APQP es que las actividades no son secuenciales, sino que más bien son en paralelo. Se aplica lo que se conoce como la ingeniería simultánea. De tal manera que cuando trabajamos en la fase 2 para diseñar y desarrollar el producto, ahí los entregables que forman parte del Code Tools, como ya mencioné, son el análisis de modo y efecto de falla del diseño y el plan de control de prototipos. La siguiente herramienta es el FMEA o el análisis de modo y efecto de falla. Actualmente tenemos dos versiones en el sector automotriz. La cuarta edición
y la nueva versión que es unificada entre AIAG y la VDA. Aquí está un formato esquema de un DFMEA o DFMA, que básicamente lo que hace es analizar cómo puede fallar la especificación, la tolerancia, el material o el diseño del producto en entregar el resultado que buscamos. A lo mejor el material que integramos en el producto por diseño no cumple las especificaciones de ductilidad o de dureza, etc. Eso es lo que analizamos en el DFMEA. También está la nueva versión de la AIAG y VDA unificada. En la fase 3 hacemos el diseño y desarrollo del proceso. Aquí los entregables que forman parte de los Core Tools es el análisis de modo y efecto de falla y el plan de control de prelanzamiento. Este plan de control de prelanzamiento es para controlar la producción que se hace como parte de las pruebas antes de que tengamos la aprobación del cliente para embarcarle. De tal manera que aquí hacemos el análisis de modo y efecto de falla del proceso para ver qué puede salir mal con el proceso. Puede ser que la herramienta se rompa, que no esté bien ajustado la presión, velocidad, temperatura del equipo. Puede ser que el molde se desgaste, etc. De tal manera que aquí vamos a analizar esos riesgos y a establecer cuáles son los que ameritan acciones recomendadas para mitigarlos. Existe también la nueva versión unificada de AIAG y VDA. El plan de control que resulta de identificar los modos de falla y los controles de prevención y detección que vamos a tener. Esos controles los vamos a transferir al plan de control para poder llevar un control de los mismos. Por ejemplo, si son muestreos, pues cantidades, tamaños de muestra, frecuencias, cuáles son las especificaciones de las características de producto, proceso. Y muy importante, en la última columna, cuál es el plan de reacción en caso de que el proceso se salga de control o que el producto se salga de especificación. Aquí debemos de tener un plan de reacción para que la persona que está operando el proceso sepa qué hacer: parar el proceso, notificar, segregar el material, identificarlo, analizar la causa raíz, eliminarla, ajustar el proceso, reactivarlo, verificar la conformidad del producto, por ejemplo. En la fase 4, cuando ya tenemos diseñado el producto, el proceso, ya estamos listos para validarlo con una corrida significativa. Aquí lo que hacemos es correr un mínimo de 300 piezas que dure entre 1 y 8 horas, y de ahí van a salir los resultados para demostrar que somos capaces de cumplir con los requisitos del cliente. De los resultados que son parte del Core Tools está el análisis del sistema de medición, el estudio inicial del proceso, el plan de control y la evidencia para el PPAP, que es el proceso de aprobación de partes para producción. Una de las herramientas importantes aquí pues es el MSA, el análisis del sistema de medición. Los estudios que establece la IAG para estos sistemas, que puede ser un vernier, un flexómetro, puede ser un micrómetro, una máquina de coordenadas. Los estudios son estabilidad, exactitud, linealidad, repetibilidad y reproducibilidad. La estabilidad lo que hace es medir el cambio del sesgo a través del tiempo con mediciones de una misma pieza a través del tiempo. Puede ser una semana o puede ser un mes. Está también el análisis de linealidad y exactitud para ver si el sesgo se mantiene constante en el rango de trabajo del instrumento que estamos evaluando. Está el GRR ANOVA cruzado, que probablemente sea el estudio que más hacemos en la industria, aunque no debería ser el único. Ahí lo que estamos buscando es que los porcentajes de contribución del sistema de medición sean menores al 10% con respecto a las piezas del estudio y contra la tolerancia, además de que las categorías distintas, que es cuántos grupos podemos hacer diferentes con las lecturas que estamos obteniendo, sea al menos 5, mayor es mejor. También se hace un análisis gráfico. Aquí, por ejemplo, la gráfica de rango por operador, a mi criterio, es la más importante porque indica si alguno de los operadores está midiendo diferente o fuera de control que el resto de los evaluadores.
Después tenemos la herramienta de control estadístico de proceso, que a mi gusto es la mejor herramienta para análisis de causa raíz porque identifica las causas especiales en tiempo real. Creo yo que es de las pocas herramientas que en tiempo real identifica la causa raíz. Si no identificamos estas causas en tiempo real, después nos va a llevar más tiempo, por ejemplo, atender la queja del cliente porque se nos fue un producto no conforme, hacer lluvia de ideas, generar toda la investigación y hacer, por ejemplo, el reporte de las 8 disciplinas que nos pediría un cliente automotriz en caso de que le hayamos mandado algún producto no conforme. De tal manera que es más eficaz y eficiente usar una gráfica de control en tiempo real para estar vigilando el proceso y poder identificar causas especiales o fuentes de variación que van a hacer que mi proceso sea impredecible. Los 3 requisitos para el estudio de habilidad de proceso: proceso estable, lo vemos con las gráficas de control que no tengan puntos fuera de control, datos individuales con una distribución normal o en forma de campana de Gauss, y esto es para estimar los ppms cuando hacemos los índices, el cálculo de los índices CPK y PPK, que en el sector automotriz, por ejemplo, para características críticas tiene que tener un valor mayor a 1.67. Después está el PPAP, que es el proceso de aprobación de partes para producción, y aquí pues la mejora e innovación son continuas. Cuando generamos el PPAP es para que el cliente tenga la seguridad de que podemos cumplir con sus requisitos, y no es el fin de, digamos, de la calidad. Al contrario, es el principio de la calidad. O sea, la calidad y lo que es innovación y mejora continua empiezan a partir de que empezamos con la producción en serie. El PPAP es un proceso que define los requisitos genéricos para la aprobación de partes para producción, y este es el resultado de las actividades de la PQP. Y voy a resaltar esto: el PPAP no es un proceso aislado, es la culminación de todas las actividades que hicimos en el APQP. De tal manera que con este PPAP lo que buscamos es determinar si los registros de ingeniería de diseño del cliente son entendidos por el proveedor, en este caso nosotros como organización, y también determinar si el proceso de manufactura tiene el potencial de fabricar el producto cumpliendo consistentemente estos requisitos durante una corrida real con todos los recursos que vamos a utilizar en producción en serie, incluyendo operadores, herramientales, materia prima, etc., corriendo a la producción, a la tasa de producción contratada. El PPAP tiene 18 requisitos que se refiere a los registros de diseño, los planos, los dibujos, los cambios de ingeniería, la aprobación por parte de ingeniería del cliente en caso de que requiera hacerlo. Por ejemplo, si somos dueños del diseño, el cliente tal vez quiera aprobar los diseños que tenemos, el AMEF de diseño, el diagrama de flujo de proceso, el AMEF de proceso, planes de control, estudios de los sistemas de medición, los resultados dimensionales de las piezas para verificar que cumplen con todas las dimensiones establecidas en los planos, resultados de pruebas de materiales y desempeño, el estudio inicial del proceso, que es donde hacemos el CPK y el PPK, documentación de laboratorio calificado, por ejemplo para laboratorios externos que estén acreditados con la ISO 17025, el reporte de aprobación de apariencia, que aplica cuando el producto tiene requisitos de textura, color, tono o brillo, la muestra de producto que enviamos generalmente a nuestros clientes para que hagan sus pruebas y corridas piloto, muestras maestras, que son las que nos autoriza el cliente como una referencia y que debemos de conservar como parte de los registros de PPAP, ayudas para verificación, que son las plantillas, escantillones o equipo de medición que usamos para liberar el producto del cliente, requisitos específicos del cliente, en caso de que existan, aquí también se integran, y finalmente el PPAP considera la garantía de presentación de la parte, que es el acta de nacimiento del producto, el Part Submission Warrant, es la evidencia que nos firma el cliente para autorizarnos a embarcar. Aquí está el formato.
el famoso PSW. Y luego, ya que el cliente nos autorizó, ya que demostramos que cumplimos con los requisitos del cliente en cuanto a calidad, tiempo, capacidad instalada, costo, es que podemos empezar a fabricar. Y aquí están las entradas y salidas de la fase 5. Básicamente, aquí lo que vamos a hacer es estar vigilando y supervisando los indicadores, los KPIs que acordamos con el cliente: entregas a tiempo, PPMs, garantías, fletes extraordinarios, etc. Aquí es donde empieza la parte de la mejora continua, ya con los productos en producción en serie. Aquí también es donde tenemos que revisar que se hayan cumplido los objetivos del proyecto para poder cerrarlo. Documentamos las lecciones aprendidas, qué hicimos bien, qué hicimos mal con este proyecto, y lo cerramos como proyecto para que a partir de ahí se convierta en una operación más de la planta de fabricación. Aquí es donde empieza la mejora continua. Podemos ahí, de acuerdo a los resultados que está obteniendo el cliente, pues es posible que tengamos que aplicar las 8 disciplinas en caso de que haya habido alguna queja porque le embarcamos algún producto no conforme. Puede ser también que sigamos robusteciendo la cadena de suministro. Por ejemplo, que estemos auditando de acuerdo al nivel de riesgos a nuestros proveedores para identificar pues cuáles son proveedores críticos que deberían de tener a lo mejor auditorías de segunda parte, a lo mejor algún otro tipo de controles. También está, por ejemplo, Lean Six Sigma. En caso de Lean, por ejemplo, aplicaríamos Lean para reducir desperdicios y Six Sigma para reducir variación de nuestros procesos. Estaríamos aplicando también pues todo lo que es la tecnología moderna de Industria 4.0, y en caso de que sea necesario podríamos aplicar el diseño para Six Sigma, el Design for Six Sigma. ¿Ok? Bien, pues pasemos a las conclusiones. Vamos a ver aquí un video muy corto con la historia de los volúmenes de fabricación de los 10 principales países del mundo. Aquí recorté el video porque está desde 1950 hasta 2019. Lo recorté para que empiece a partir de 1994. Como quiera, ahí a pie de apoyo está la liga por si quieren verlo completo.
Bueno, esos son los principales países fabricantes de automóviles. Hay que aclarar que estos son vehículos a gasolina y diésel. Ahora les voy a dejar la tarea. Aquí les voy a pasar otro video. Este es de los productores de vehículos eléctricos. Bien, si notan, no aparece ningún país latinoamericano, al menos en los primeros 15 países productores de vehículos eléctricos. Entonces, esa es la primera tarea que les voy a dejar. Hay la oportunidad de impulsar este sector, y pues mi invitación es para que en la medida en que podamos colaborar en este esfuerzo para integrarnos a las tecnologías, a las energías renovables, pues lo hagamos, ¿verdad? Y la otra tarea, pues es también aprovechar las oportunidades que tenemos, por ejemplo, para México, en cuestión del Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar entre México, Estados Unidos y Canadá. También posiblemente aprovechar pues digamos que el mercado que pueda abrirse en función de la guerra comercial con China, y pues también aprovechar la cercanía que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Bien, pues por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta, creo que todavía tenemos tiempo. Así es, Ricardo, muchas gracias. Sí tenemos por aquí ya varias preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, antes de pasarle el micrófono a Luzma para que nos ayude a cerrar la sesión, agradecerte nuevamente por todas las respuestas que nos has dado y por el material. Y aquí la gente te está felicitando mucho y está solicitando tu presentación. ¿Les encantó? Muchas gracias. Gracias. Y decirle a sí, todos, claro, con mucho y decirle a gusto. los presentes que tienen un obsequio por haberse conectado el día de hoy a la sesión y por haber participado. Vamos a estar enviando el día de mañana a sus correos electrónicos con los que se registraron a este webinar. Van a estar recibiendo mañana, después del mediodía, un promo code que va a ser válido para aquellos que deseen profundizar sobre todos estos temas y mucho más. En el curso de repaso que tendremos, el cual ya inicia el 22 de septiembre, el curso de repaso para CSQP, que es el profesional de calidad en gestión de suministros. Inicia el 22 de septiembre y la fecha límite para inscribirse, para aquellos que por ahí ya estaban preguntando, es este 11 de septiembre. Entonces, aquellos interesados o aquellos que tengan dudas y preguntas acerca de los temas que se van a ver en el curso, bueno, pues les vamos a hacer llegar mañana un promo code a sus correos electrónicos, para aquellos que ya comienzan a preguntar por acá. Muchas gracias y bueno, les cedo el micrófono a Luzma. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Nos llevaste de la mano por el tema, ¿no? Con hasta el final pudimos ver ahí estas gráficas interactivas que a mí me encantan, ¿no? Porque no puedes entender cómo se mueve la realidad en el tiempo. Vemos muchísimas felicitaciones en el chat. Me encanta que la gente se realmente exprese, ¿no? Somos parte de una comunidad muy importante y este tema me parece
especialmente interesante desde la perspectiva de la ventaja competitiva, ¿no? Siempre calidad debe ir de la mano de esta visión de ventaja competitiva y bueno, las Core Tools no se quedan atrás. No es un tema fácil, es un tema en el que hay que profundizar y por eso la invitación pues a hacerlo, ¿no? Hay muchas herramientas para hacerlo y ojalá que les interese el curso que hemos venido promocionando. Yo te agradezco muchísimo nuevamente por preparar la presentación y acompañarnos el día de hoy, y a todas las personas que estuvieron en el webinar, muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios desde todas partes de la región, ¿no? Vemos gente de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia muy al principio, y de todos los países que no mencioné. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Nuevamente nos vemos pronto. Gracias, Ricardo, que tengas buena tarde. Gracias a todos, cuídense mucho, por favor. Un honor, gracias. Gracias a todos, hasta luego, buenas tardes.